Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estoy Sí, intentando instalarlo en una netbook, esta que entrega el gobierno, sí, porque no dispongo de PC. Bueno, me pedía creo que el Visual C++ 2017, que sí, actualice. sí, Y después no me instalaba, no pasaba la instalación, no me instalaba el OBDC. sí, lo debe ser. Escúchame, ¿qué procesador tiene eso? Es un Intel Celeron N, N y algo, de ¿Cuántos 4, RAM tiene? 4 GB. Ujú. Va a andar justita, ¿no? Va a andar lenta, pero va a andar. Sí, sí, traté de. Viene con un disco de estado sólido, esta es nueva. Es Ajá, chiquito el disco, de 250. Traté sí, de borrar todo, estuve tratando de borrar porque no se instalaba. sí. No tiene casi nada de espacio. Pero ya tenía instalado el Visual C++, pero creo que otra versión, creo que 2015, si no me equivoco. Tengo el Ujú. Visual Studio 2015 y estaba intentando de actualizarlo, pero ahí quedé, digamos. Bueno, ahí fíjate, en la misma página de Genex te dice lo que tenés que tener cargado previamente y después hay un manualcito de instalación que yo colgué en el, Sí, a ese lo sigo. bueno, a ese seguido. Eh, ¿Sí? ¿Quién más? Roberto, ¿cómo vas? ¿Podés compartir la...? Sí, me dice que me tiene que permitir. Me dice que el host me tiene que permitir compartir. Y ya está. Ahí está, a ver. Usted, pero ¿cómo? Usted lo pide, usted lo tiene. ¿Ves? Ahí está. Y de ahí, como dirían acá en el barrio. Ah, Aquí ya está instalado, sí, está activado, bien, me aparece. perfecto, perfecto. Y el error, me daba. Este dice que la cuenta especificada ya existe. A ver, vamos de vuelta. Anda a la herramienta. Sí, ¿Has creado una base de conocimiento vos? sí, aquí. Bien. Eh, Veamos ahí en el Data Store, el anteúltimo renglón que vos tenés ahí abajo. ¿Sí? Cliqué ahí en Default. Edit ¿Lo hago de Connection. full? Ahí Sí, está. edita la conexión. Bueno, ese es Ah, acá. tu... Claro. Primero, Ah, ese es tu... Para, antes que sigas. ¿El sí. servidor se llama así? Porque ahí lo que estás haciendo, fíjate el nombre del servidor que tiene ahí donde está el No, SQL. esto no es. Bueno, es un servidor que está en la nube. Claro. Bien. Entonces ahí le decís Este que si es. usa el usuario y clave, ¿ese es tu usuario y clave? Sí, Bueno, ahora más abajo, sí. en el punto 3 tenés que seleccionar. Selecciona ahí porque eso también tiene un nombre de base de datos de allá. No creo ninguna. Bueno, para salir de ahí entonces, vamos al otro lado. Salir de ahí. Pero una Vamos de... consulta, ¿es Sí, necesario crear eso, el usuario y contraseña ahí o se puede usar el punto de arriba? lo podés Eh, usar a la relación de confianza si es así si así vos te conectás a la base de datos tuya. No hay problema. bien, 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 Eh, gracias. Vamos de vuelta ahí al KB Explorer de recién y ahí en Default SQL Server hace F4 propiedades. Parate ahí, hace F4 propiedades. Bueno, y ahí vamos a escribir la base de datos. Más Connection abajo. information. Sí, no, no, Ah, ahí es donde estás. Conexión de información más arriba. Información de sí. conexión. Ahí. El nombre de la base de datos que le vamos a dar. Tenés. No, ponerle, ¿No? estás por hacer el trabajo práctico, entonces ponerle trabajo práctico 01, lo que se te ocurra, algo te, Disculpe, profe, ¿lo puedo interrumpir un underscore ratito? db. ¿Cómo? Si lo puedo interrumpir, bueno, no está mostrando lo que está haciendo justo en la ventana hasta ahora. Ah, Y bueno, yo tengo justo el mismo problema. Y bueno, compartir de justo vuelta para que veamos las propiedades. Compartir de vuelta. Bueno, ahí se ve. Sí, Yo sí lo sí, veo. Bueno, Sí.
TP01 _ o sea, el guión bajo DB, de base de datos. Ese va a ser tu nombre de la base de datos. Ahora pon el nombre del servidor ahí abajo, que es el nombre de tu PC. Ay, no me parece para elegir. Bueno, te tenés que acordar. Si no, anda al administrador de SQL Server y de ahí lo copias el nombre. ¿Te acordás? Que Sí, tendría bajado también. Bueno, de ahí. Andar al administrador, ahí te aparece el nombre, lo copias. creo que era. Bueno, sí, no. Creo que era así. Pero si no te va a andar si no es exacto, ¿no? Así que yo te diría que te fijes. Sí, ya me inicia y. Ya lo puse. No hay problema que nosotros no lo veamos. Hacerlo, baja, minimizar la pantalla, buscarlo vos Ujú. y después volver acá y seguimos viendo. Bueno, Profe, a mí me obliga ahí en el server name a poner barra SQL Express después del Sí, Exacto, nombre. por eso te digo que él lo tiene que buscar bien el nombre del servidor, si no está en el orden. sí, eso iba a decir lo mismo que a mí también me obligaba. sí, ese es el nombre. Bien. Ahí lo pegué por lo Y así te aparece allá en el administrador de SQL. Sí, sí, sí. Bueno. Usar la relación de confianza, decirle que no, ahí más abajo, dos renglones más abajo, Ahí. ahí dice que no, y ahí tiene el usuario del administrador es SA y la clave. Ahí está. Bien. Volvamos acá al KB Explorer, a tu izquierda. Y vamos a ver también el de arriba, el que dice .NET Environment. Bueno, te fuiste a Edit Connection. Está bien. Hace un testeo de la conexión. Hace el test connection. Ahí vamos a ver si así se llamaba tu servidor o no. A mí me parece Bien. que está diferente porque dice Awali Sí, not. claro. Ahí dice notebook y yo le había puesto not. Bien, fíjate, de ahí la puedes darle OK, pero no salgas de la pantalla de Edit Connection. Ujú. Fíjate, copiarlo bien al nombre, ese es tu nombre de servidor, teóricamente el de arriba. Sí, lo copié y Profe, lo pegué. profe, ¿no será que tienen que crear la base de datos? Porque yo había tenido el mismo problema y ahí donde dice en azul yo tocaba Create Database y bueno, y ahí hacía el test connection y me andaba. Porque era como que no estaba creada la base de datos en mi SQL Server y por eso me daba, digamos, el error. Yo lo había solucionado así, digamos. Crear la base de datos y fíjate, Bueno, ¿no? Pone ahí lo que está en azul, el Create Database. la creo en Genex, estaba acá en el administrador. Ahí está. Ok. Desconnection. Ahí está. Listo. Ya tenés todo. Bueno, ahí debería andar ya. Ahí podrías crear tu transacción. Bien, gracias, profe. Y ahora veamos, bueno, a ver, les muestro yo para todos, para que levanto acá. Profe, disculpe, ¿el SQL Server se lo instala después de instalar Genesis o tiene que ser No, antes? antes. Bueno, Antes. gracias. Esos son los pasos de instalación, porque acuérdate que Genexus usa el SQL Server. Bien, gracias. Bueno, ahí ven ustedes, en vez de tener dos solapitas, donde una ven el KB Explorer y la otra ven las preferences, tienen todo en un solo lugar, una sola solapa. Pero en esta misma solapa, la KB Explorer, está incluido lo de preference, en el caso de ser la versión de educación, la trial que tienen ustedes. Nosotros habíamos visto recién acá, en el Data Store, con F4 propiedades, yo veo a dónde me estoy conectando, cómo se llama la base de datos, mi servidor, y si tiene el usuario o no. Y también voy a verificar acá en el generador mío, que en este caso es el de C#. Ustedes pueden, cuando ven esta lista de propiedades acá a la derecha, primero muestra todo, pero yo puedo buscarla acá por algo, por filtrar, y puedo siempre fijarme en el deploy. Y en el deploy
hagan la prueba ustedes, debería siempre decir deploy to cloud, si el deploy de la aplicación va a estar en la nube o no. Le digo que no. En el caso de recién de vos, que tenías esos nombres raros de base de datos y qué sé yo, significa que el deploy estaba en la nube. Por eso te buscaba el servidor de la nube y la base de datos en la nube. ¿Sí? Fíjense que esto diga no y que no diga yes. Sacan el filtro y ven de vuelta todas las propiedades que tienen acá en el generador, a los que tengan problemas. ¿Sí? Normalmente, ¿cuándo se ve ese problema? Cuando no pusieron bien en el icono de GeneXus, no le hayan puesto bien el espacio barra learning. ¿Sí? Bueno, si no hay más problemas de conexión, me imagino que tuvieron todos estos días para ir armando las transacciones que pedía en la teoría, que habíamos visto hasta el capítulo número 7 y 8. ¿Profe? Sí. Una consultita con el tema de la instalación. En mi caso, yo cuando llegué a la parte de instalar la parte de componentes, de frame, de ISS, se me instalaron los 70, de los 75 solo 78, de los 76 solo 75, los 3 últimos me dieron error. Traté de reinstalar, estimo que no me generó porque he podido crear las transacciones, ejecutarlas, pero no sé si a posterior eso va a generar algún conflicto o no. No, no debería. Capaz que cuando probemos lo de la app de celular podemos tener algún drama, pero lo reinstalamos a la teléfono. ¿Sí? Perfecto, profe. Este es el capítulo 8, que ustedes tenían que verlo, y era donde pedía que genere estas otras transacciones. La de atracción con esa definición, la de países y ciudades, y armábamos los dos niveles, que yo les expliqué ahí cómo se hacía. Para armar la relación 1N, tenían la demo, les dejo corriendo la demo, y ahí después en la transacción country insertamos un nivel para armar las ciudades de cada país, en nuestro caso será la provincia de cada país, le damos el nombre al nivel y ponemos el primer atributo que va a ser la clave de la relación 1N, que es la de city. Ahí decíamos que esta era una sola transacción con esta definición de un nivel, el primer nivel y el segundo nivel, y genera dos tablas con esta composición. Eso ya tendría que estar hecho, porque tenían el fin de semana para hacerlo. Y esto era cómo quedaba en la vida real, cómo lo iban a ver ustedes. ¿Sí? Y después, la transacción atracción, nosotros ahí vamos a pegar, que ya teníamos el país, y vamos a pegar la ciudad, que es la nueva tabla que hemos creado. Esto es lo que van a ver ustedes en el análisis de impacto. Y esto tenemos que llegar. Hasta esto teníamos que tener hoy, o lo más aproximado a esto. ¿Quién pudo llegar hasta ahí del práctico? Yo, profe, lo hice. Yo también llegué. Yo también, profe. Yo cuando sea grande quiero ser como ustedes. Veamos yo, profe. Profe, una consulta antes de seguir. Sí. Cuando la parte del dominio era necesario, o sea, para que un tipo, o sea, en vez de poner numérico pongamos ID, o sea, ¿es por comodidad o hay que hacerlo, digamos? No, hay que hacerlo porque, digamos, a ver, significa que vos estás llevando a la práctica lo que yo voy enseñando en la teoría, ¿sí? Bien. Hace de cuenta que vos me preguntas si estuviera en medicina, profe, eso de operar el apéndice que usted me enseñó, ¿lo hago o lo dejo nomás al tipo que siga ahí? ¿Me explicó? Sí. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Todo lo que yo les voy explicando en la teoría, con esta KB que van a ir día a día, lo que yo les enseño, ahí nomás vemos en la práctica cómo se hace. Porque acordate que te falta que yo les dé el práctico, que todavía no está colgado en la aula virtual, y es el práctico donde te va a pedir todo esto, y ahí ya no te voy a explicar cómo lo haces, vos lo tenés que hacer, y es el que vos vas a defender para poder regularizar la materia. Así te hayas sacado 10 en el plan, si no me defiende el práctico, es como que te saquen la tapita que dice siga participando, ¿viste?
Bien, sí. Esa es la idea. ¿Mm? Esperen que enchufe esto antes que se quede sin batería. Bueno, entonces, ¿quiénes eran los que me dijeron que se habían llegado hasta ahí? Yo, profe. Ah, espere, yo, profe. Manso ¿Y también, Rosa? profe. Yo Iribarren, no sé si. Sarif, el que yo le hablaba también, que le decía que no hice la parte del dominio, era lo único que me falta. Bueno, no, pero la señorita que habló primero. Ok, ahí comparto pantalla entonces. Sí, pues ya te doy permiso Ok. para... Bueno, no sé si les muestro la parte de Genetsus en realidad, o si no, también lo que me aparece cuando en la URL. Sí. Bueno, sí había tenido problemas porque yo justamente había comentado, había mandado mensajes por el grupo que no se me conectaba primero con la base de datos, con el SQL Server en realidad. Lo pude solucionar. También había tenido problemas que no sé si a los chicos les habrá pasado, y no sé si será un error de Genetsus, que eso sí lo quería preguntar, cuando quería hacer las relaciones de, por ejemplo, hacía lo de attraction, le ponían ID y name, pero cuando quería relacionarlo de country, digamos, sí o sí es como que lo tenía que hacer sin guardar, o sea, creaba country, ponía los atributos de country, después tenía que, sin guardar, poner y acá agregar las llaves foráneas de country y recién guardar todo junto, porque si era como que si guardaba primero country y después hacía lo de attraction y guardaba recién las llaves foráneas, ahí me salía error y se me arruinaba todo. No sé si será algo mío o será algo del programa. Bueno, específicamente estaba esperando que tengan eso para Bien. ir comentándoles. ¿Cuál es la idea? Aguanta un cachito con la demo. Bien. ¿Cuál es la idea de la herramienta que habíamos hablado en las primeras clases? Que la herramienta, a medida que yo creo una transacción, va guardando esos atributos y va armando un diccionario de datos para que yo no ponga nombres duplicados y de ahí pueda sacar ella las relaciones y armar un diagrama de entidad-relación en tercera forma normal. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, la idea sería, cada vez que yo genere una transacción, la grabo y sería bueno darle play para que se impacte y quede físicamente en la base de datos. Y de ahí sigo con la siguiente. Hay mucha gente que arma todas las transacciones y recién le da a impactar en la base de datos y ahí en el horno. Porque esto es la idea que vamos haciendo algo gradual, ¿sí? Por eso tenés que grabar, hacerle play para que se genere la tabla country, ¿sí? Claro. Y recién ahí vas a buscar las conexiones. Después también otra cosa que descubrí, porque lo hice varias veces desde cero, justamente por ese problema. Por ejemplo, como me había equivocado, entonces, algo que lo que usted explicaba la clase pasada o las clases anteriores, que yo agarraba y eliminaba, por ejemplo, la tabla de acá. Pero como esto usted había explicado que era una tabla lógica o algo así, acá en el SQL Server no se me eliminaba y ya me generaba todo problema. Y entonces digo, no, mejor lo empiezo desde cero y por lo menos con esas cosas ya me di cuenta lo que no tengo que hacer al momento de estar, digamos, creando, digamos, el programa, vamos a decirlo así. Después, bueno, ¿cómo? Sí. No, se dice, yo después apunto. Después, bueno, por suerte me anda todo bien, digamos acá. Había tenido también problemas, le voy comentando más o menos lo que había tenido. Por ejemplo, acá cuando había hecho lo de, cuando recién había agregado los países, antes de agregar las ciudades y todo eso, no me andaba digamos, lo de opción autonumérico. Y justamente era, creo, si no me, o sea, creaba y no se me guardaba en la base de datos. Por ejemplo, ahora sí ya tengo guardado, ya se va a cargar, le muestro. Por ejemplo, guardaba un país y se me borraba. Y quería borrar otra cosa y se me volvía a borrar. Entonces digo, ¿qué pasa acá? Y ahí volví a empezar desde cero y creo que justamente era por esas cosas que había guardado, o sea, o no todo junto, o lo que le estaba comentando recién prácticamente. Sí, aparte, una vez que vos empezás algo y ya le diste nombre a una tabla y generaste 3 registros y volvés a borrarlo y generar de vuelta, ya el ID queda en 3 y sigue en 4, en 5, en 6. Si le das uno de vuelta, se va pisando. Profe, yo tenía un error, no un error, sino que cuando estaba haciendo la demo, cuando agregábamos los nombres, por ejemplo, Juan, Pablo,
como que no se, usted no le ponía el número, creo que era que no le ponía el número, entonces no se guardaban. O lo iba pisando uno delante del otro, o sea, no se generaban Bueno, solos. si no se genera solo es porque no tenés el autonumérico activado. Claro, pero eso me di cuenta, pero entonces cada vez tengo que ir a hacer el autonumérico en cada uno de los objetos que creo. Claro, o sea, en cada transacción vos definís la clave primaria y le decís si es autonumérico o no. Cuando hay una ID, realmente es autonumérico. ¿Sí? Si fuera clave DNI, no, la tiene que poner. Por eso, si vos usás ahí un dominio, vos al dominio lo definís como autonumérico y todo lo que son de ese tipo dominio, de ese tipo ID, pasan a ser autonuméricos sin problema. Perfecto. ¿Sí? Profe, yo tuve problemas para hacer eso, digamos, de que hacer que un dominio sea autonumérico. No me salía como para hacerlo así, tuve que definirlo. O sea, pude crear los dominios, pero no hacerlos autonuméricos. Vos cuando lo tocas al dominio haces F4 propiedades o botón derecho y ahí vas a poder ponerle, ya lo vemos acá. Si no, ya el dominio creado aquí, también. profe, le quería mostrar, por las dudas, que para que vean que sí anda. Ahí puse un país nada más, no le puse ciudades, y ahí ya automáticamente se me genera, sin haberle puesto... Sin ponerle, bien. Acá sí tenía una duda. Por ejemplo, yo al atributo de ciudades, o sea, sí lo puse que es autonumérico, pero no se pone. Yo no sé a qué se debe eso. Claro, ya me parecía eso. Después recién estaba hablando con un compañero mío, justamente le preguntaba si le había salido el mismo error, y a él me decía no, que había visto cuando se estaba ejecutando el programa, que salía que es como que eliminaba ese autonumérico para esto, o algo así, digamos. Exactamente, por más que vos le pongas de modo ID, cuando es una clave compuesta, en este caso en segundo nivel, nunca lo va a tomar numérico por más que esté definido, porque no lo puede hacer. Ejemplo, vos tenés acá el país 1, Argentina, y voy a decir, bueno, la ciudad 1 es Buenos Aires, la 2 es Córdoba, la 3 es... ¿Perfecto? Se dice numérico. Y cuando vayas al país 2, Brasil, vos querés que la ciudad número 1 de Brasil sea Río de Janeiro. Y resulta que todo quedó en 4 o en 23 y te va a empezar en la 24 o 25. Por eso que cuando es de 2 niveles no lo toma. Sí va a ver ahora que hay una forma de que eso se haga así y es con una regla que la vamos a aprender en la clase esta y la que viene, que es la serial. Y tenemos el mismo caso donde ahí nos enseñan a hacerlo autonumérico, pero de a uno, de que comience en 1 cada vez que te cambia el nivel superior. ¿Sí? Así que esto lo han hecho. Bien. Y acá, aquí ya le quería mostrar, por ejemplo, bueno, acá busco uno que ya creé, que eran las cataratas del Iguazú. Y bueno, que está con el ID del country, con la categoría, bueno, le había puesto natural, la imagen y la ciudad, digamos. Cualquier cosa se puede modificar, o si yo quiero, por ejemplo, si confirmo esta. Acá no sé cuando quiere modificar, es como que no se vacían los datos. O sea, cuando yo entro, como le estaba mostrando ahora, si por ejemplo yo quiero agregar otra, no sé, ahora entro a este que tengo acá. Bueno. Supongo que modifiqué o algo, yo no le agregué, ya que está le agrego. Ahí está. París. Listo, confirmo. Y no se vacía. No sé si a qué se deberá eso, digamos. Cuando hubo una modificación. Acuérdate que hasta acá no hemos programado nada de código. Lo único que estamos haciendo es usar un frame de trabajo que te provee la herramienta como un patrón de trabajo y te dice, che, acá se hace una alta baja modificaciones así. ¿Perfecto? Perfecto. Vamos a aprender ahora no se carga acá la imagen y eso porque me anda lento el internet, ya se va a cargar ahí, siempre me demora un poquito ahí. Bueno, tranquilo. ¿Has definido dominios acá? Sí. Bueno, para... Este dominio así le mostramos a tu compañero. Ahí dónde está. Ahí tenés dominio ahí, eso. Sí, ahí lo encontré. Ya se carga. Vale. ID y name era. Acá. Bueno, poné el ID y dale F4 propiedades. O botón derecho propiedades, como más te guste. Y acá, fíjense cómo está definido el dominio rápidamente. Que había quedado con lo otro. Sí, quedó filtrando. Mánqueme un segundito, profe, que si me anda lenta. Yo tengo 4 de RAM también en la compu, entonces ahí está. No me está despeinando, digamos, la velocidad. Bueno, fíjense ahí, en el dominio ID ella lo tiene definido como numérico de 4, y más abajo
un poquitito, ahí dice, autonumérico, sí, ella le pone que sí, y ahí vos le decís de dónde empieza y el paso, si va a ser autonumérico de 1, de 2 o de 3. Eso es lo que te faltó al otro alumno que habló recién, que no podía poner un dominio autonumérico. Sí, yo, Maxi Salifo. ¿Puede ser? Sí, sí, yo también ahí Sí, tenía perfecto. la duda, profe, sí, ya pude. Bien, perfecto. ¿Se da cuenta, señorita? Usted está haciendo de profesor ahora. Bueno. Me terminó gustando, tenía miedo de no entender y me senté a hacer y me terminó gustando. Vos dijiste que varias veces tuviste que hacer algo porque no tenías problemas con la creación de la tabla. Pero en eso, si no hubieses tenido problema, ¿qué tiempo te llevó llegar hasta acá en el práctico? En la teoría, digo. En un ratito, porque hasta que lo aprendí quizás media hora o menos. Porque después de tantas veces que lo hacía, se hacía menos, quizás. Pero o sea que a mí me gusta ver los detalles y ver todo así, vez. y por eso quizás a veces me dura un poquito más. Bueno, se dan cuenta, muchachos, que hay que ponerle ganas, nomás corazón y ganas, algo que no puso el equipo de Atlético el sábado. Nadie me habló de eso, ¿no? Digo, algún boquense va a aparecer en la trajina, pero bueno, yo solo no... Por las dudas no queríamos hablar. Nah, el fútbol es fútbol, no tiene nada que ver con la nota. Sí. Cuando recursan, ¿no? Yo tengo una pregunta, profe. Por ejemplo, cuando hacemos una transacción nueva y sin querer apretamos el Enter antes de darle el nombre, de ponerle el nombre. Por ejemplo, queda transacción 1, queda, digamos, el nombre. ¿Hay alguna forma de cambiarle el nombre? Porque yo lo quise hacer por propiedades. Eliminarla directamente y crear una nueva. Porque lo quise hacer con la propiedad y no la cambiaba nunca. No, olvídate, porque ahí nomás ya genera todos los nodos en ese diccionario virtual. Bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo ahora les voy a mostrar algunos truquillos cuando tengan algún problema. Voy de vuelta acá a la aplicación. Profe. Sí. Una preguntita. Yo tengo un problema en el último punto, cuando a las atracciones, digamos, le tendríamos que agregar la ciudad. Sí. No sé por qué me da un error, digamos, en la reorganización. Una vez que le agregamos lo que sería el ID de la ciudad y el nombre. Ajá. Cuando damos el F5, digamos, y ahí me sale, digamos, error en la reorganización y no pasa nada. A ver, compartí, ya te dice coanfitrión. Como verán, la clase de hoy apunta a que todos lleguen al mismo nivel, ¿no? Así que los que venían retrasados se ponen ya a trabajar. Deben estar trabajando mientras escuchan la clase. Ya empezamos con teoría y práctica. A ver. Acá, en la atracción, digamos, cuando agregamos estos dos últimos atributos, que sería el ID ciudad y el nombre. Y me sale acá el último error en la reorganización. Bueno, muéstrame cómo está la transacción country. ID country, descripción country, ID city, nombre city. Perfecto. ¿Y ese anduvo bien? ¿Ya le grabaste datos y todo? Sí, esto sí funciona. El único problema es con las atracciones, digamos. La ciudad sí funciona en todo. Y las atracciones. Y en atracciones, hasta ahí tenés solamente el país. Claro, bueno, vamos de vuelta ahí a la transacción atracción. Y dice ahí, vas a hacer, acá te vas a parar en la solapa atracción, arriba, en el tab atracción, arriba, más arriba. Ahí. Botón derecho. Y lo que vamos a hacer es que construya solamente este objeto, no todo. Entonces dice, abajo, busca el que dice build with this only. Un poquito más arriba. Ahí. Que construya solamente este objeto. Entonces ahí vamos a ver los errores que tiene ese objeto nada más. Vayan sacando nota todos, ¿no? Tomando nota. A ver qué dice, que va a ser ese nuevo atributo ID de city, ¿sí? Sí. Y hasta ahí viene todo bien. Dale que reorganice, así vemos el error de esa reorganización nada más. Ahí lo que te queda hacer, seguramente borraste el nombre de atributo o algo en algún momento, mientras estabas haciendo esto y te quedó desvinculado la lógica esta contra la base de datos. Entonces lo que hacemos es
ahí arriba en Build, en el menú de arriba, ¿no? En el menú principal, arriba, vas a hacer Create Database, que cree la base de datos, las tablas de la base de datos. Y ahí es una reorganización general y crea todo desde cero. ¿Mm? Ahí marca el error ese que decía mi compañera, que me saca el autonumérico. Claro, ahí te saca el autonumérico. Es un error de advertencia nada más. Bueno, dile que cree. Perfecto, ahí quedó todo bien. Fíjense, cuando nosotros vamos manipulando mucho el tema de los nombres de tablas, de transacciones y de atributos, que ponemos un atributo, lo eliminamos y qué sé yo, y no lo hacemos de una, queda esta desvinculación, con lo cual te queda la opción de que genere todo de vuelta. Y te arma de vuelta la base de datos con toda la tabla y con todas las relaciones bien armaditas. El único problema es que te acaba de borrar todos los datos, ¿no? O sea, tenés que grabar de vuelta. Sí, no tenés nada. Está todo en cero, pero bien hecho. Bien. Bien, gracias, profesor. Bien. Listo. Deje de compartir. ¿Alguien más tiene algún problema? Esto se hace bastante rápido. 1 hora. No más de 1 hora y no tuvieron ningún problema. No hubo ataque de nervios, a nadie le salió sangre en la nariz. Así es, Iribarren. No hubo Sí, ningún... nada más fue nada más al comienzo, si los que no los hicieron, cuando hagan la conexión con el SQL Server, ahí sí quería tirar todo porque no sabía qué pasaba. Había estado todo el sábado hasta las 12 de la noche prácticamente, porque me salía el error. Después me salía, cuando quería ejecutar la URL, un error con el adpool asp.net, versión 4.0, algo así. Terminé encontrando la solución en Stack Overflow. Y usted lo que estaba explicando recién de Test Connection y todo eso, lo terminé aprendiendo sola y probaba así para ver si mandaba y me dejaba tranquila, digamos. Así que... Usen, digamos, está bueno que lo resuelvan, y aparte hay una wiki de Genexus que está muy buena y tienen cualquier duda para consultar ahí. Ese error que nombraba la compañera está en uno de las diapositivas, digamos, el primer error que muestra. Sí. Por eso le decía, la teoría tiene casi todo. Y después sí, porque mi mamá me habló y dice, alguien se está acordando de mí, y dice, bueno, no te acordás de mí porque me hablan las orejas, y no era yo, era usted, que se estaba acordando de mi mamá y algunos más de acá. Así, pero es bueno, es la única forma. Chicos, la única forma de aprender es equivocarse, darle un par de cabezazos a la notebook, preguntar. ¿Sí? Yo había hecho un trabajito más de una facturación, y no sé, casi lloro con el precio, que ahí ponen numérico en el precio. Quería poner 5,33 y se pone siempre un cero no significativo y me decía el valor ingresado no es válido, el valor ingresado no es válido. Sí, pero bueno, ahí tenés una mala definición del tipo de dato. Tenés que decirle que es numérico de tantos enteros con tantos decimales. Sí, claro, sí, en Google un montón y después logré un tutorial ahí que ahí sí, que era 5.2, le puse todo y ahí funcionó. Y claro. Con los otros se ponía siempre un número no significativo, un cero a la izquierda, no sé por qué. Y después decían, no es válido, no es válido. Bueno, ahí cuando vos armas importes, ustedes ya deben haber programado en cualquier otro lenguaje y tenés todo para ponerle, ¿no? Mirá. Cuando yo hice la demo, el primer día de clase, ahí lo puse, que y si veo las propiedades, aparte de eso, que yo acá le pongo cuál es la longitud, cuántos decimales tiene, si lleva signo o no, obviamente no es autonumérico, pero también tengo el picture, que es decir, cómo quiero que se vea. Así que se vea 0 punto tal cosa, o si pone todo punto z, no ves el 0 a la izquierda. Acá tenés todas las propiedades para terminar de definir esto. Puedes decir de qué color querés que esté de fondo, qué color querés la letra, qué tipo claro. de letra. Claro, en el otro lenguaje era, se puede poner numeric y ya no había problema, pero acá es como que sí o sí exige si pongo numeric vacío no. Exactamente, no, acá tenés que especificar. Y la pregunta es, ¿por qué tenés que especificar? Y bueno, porque como esta herramienta trabaja con varias bases de datos,
de acuerdo que vos le digas, yo quiero trabajar con DB2, con SQL Server, con Oracle, y necesita especificar bien el tipo de datos porque así lo requiere la base de datos. Entonces tienen que decir, che, en Oracle necesito que el numérico se cree de tanto, en MySQL de tanto y así. Por eso que te pide ese tipo de especificación. Y más o menos, ¿en qué unidad se vería fórmula? ¿Cómo? O evento, no sé cuál es. Fórmula o evento. Así que seguimos en la teoría. Claro, no, la práctica sería porque, claro, digo, para el cálculo del subtotal, que hay que multiplicar la cantidad por el precio. Sí. Para multiplicar dos valores de la tabla. Y bueno, eso directamente cuando definís el atributo le puedes poner. Ya lo vemos ahora, te doy un ejemplo. Vamos de vuelta. Yo podría poner acá, no sé, importe, que le pongo que es numérico de 8,2, y acá en fórmula abro y pongo que ese importe es igual, supone que yo tenga un atributo que se llame artículo precio por lo que llevas de acá, descripción cantidad, ¿cómo se llama? Factura cantidad. Con que hagas eso y le das OK, acá me va a dar error porque no tengo estos dos atributos, ¿no? Creados. Pero de esa forma vos le estás asignando a este atributo vendedor, provincia, importe, a ese atributo le estás asignando una fórmula, un valor. Claro. Y si fuera en este caso, para que eso ande, le podría poner que este es igual a 3 por el vendedor comisión de venta. Claro, y si son valores, atributos que están dentro de varios niveles, había que poner provincia, punto, atributo así también. No. Si está, depende de qué es lo que vos quieras hacer. Cuando vos estás dentro del nivel, en este caso de la factura, bueno, el mismo nivel, acá, vos vas a tener el importe del producto y la cantidad que lleva. Y acá vos querés poner la multiplicación del importe por la cantidad, entonces lo pones acá, está todo en el mismo nivel. ¿Sí? Claro, pasa que la lógica que le había hecho era que en vez de ser ahí, claro, factura, en vez de ser vendedor, y sería detalle en vez de provincia. Sí. Y en el detalle ya está el subtotal, bueno, o sea, lo que falta calcular es el subtotal. Y afuera de factura hay un total que eso se hace con sum, que es eso más fácil. Sí, eso lo saca con la fórmula sum. ¿Sí? Le decís que es sum del importe de acá de la línea, eso no hay ningún problema. Suma solito. Entonces con los nombres, entonces. Sí, señor. Perfecto. Ya lo vemos a eso. Okay, bueno, entonces, todo el mundo a llegar hasta acá y ahora vemos rápidamente el capítulo que sigue. ¿Perfecto? ¿Nadie tiene más dudas? ¿No? No, profe. No, por el momento. Okay. Bueno, acá a uno de los que acabo de ver la cabeza lo mato con esto. Que ya lo vemos. Y en esto sí son... ¿Qué dice ahí? La pantalla. Regla de nomenclatura para atributos. Perfecto. Todo el mundo que programa en GeneXus, acá nosotros, los brasileros, los yanquis, los japoneses, los chinitos, todos hacen esto porque así trabajamos todos. Y que nos sirve para cualquier cosa en los otros lenguajes. La nomenclatura de atributos, como ustedes habrán visto, nosotros siempre poníamos primero el nombre de la transacción, que después termina siendo tabla, y después de qué estamos hablando. Entonces la Attraction ID, Attraction Name, Country ID, Country Name, ¿se entiende? Primero va la entidad y después la categoría semántica del atributo. Recién vimos todos con un compañero, que no voy a decir el nombre para no quemarlo, que puso al revés, puso ID de la atracción, ID del nombre de la atracción, ¿se acuerdan? ¿Los que estaban atentos? Sí, vimos, profe. Bueno, entonces,
Amigo, haga todo de vuelta y délo vuelta a los nombres de los atributos, porque normalmente es así, entidad y categoría semántica. Y si queremos más precisión, ponemos otros calificadores. Ejemplo, acá tengo el Customer ID, que sería el cliente ID, cliente nombre, y si tengo dos fechas, tendría que poner de qué fecha estoy hablando. Entonces dice Customer, fecha de alta, sería esta, y si necesito poner la fecha de baja, será Customer Deal Date, fecha de baja, o de borrado. Y así voy armando los atributos, cosa que sea fácil para cualquier ser humano abrir una KBA y darse cuenta de qué estamos hablando, de qué atributo estamos hablando, y qué contiene ese atributo. ¿Sí? Bueno, ahí está la nomenclatura que venimos usando para country y country ID, y city. Normalmente podríamos usarla, nosotros usamos así country ID, country name, después hicimos city ID, city name, con 2 niveles. Pero también podríamos haber creado acá country ID, country name, y después en conjunto, el nombre de las 2 entidades, country city ID, para saber que es una tabla de segundo nivel, y country city name. Cualquiera de las dos es válida, siempre y cuando no se repita. ¿Bien? Bueno. Y ahora sí, vemos reglas, que ahí vamos a ver algo de lo que estuvimos adelantando recién con su compañero, que estaba preguntando. ¿Qué son las reglas? Están viendo eso, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, las reglas lo que hacen es ayudarnos un poquito en la programación y determinar el comportamiento que va a tener esa transacción. Porque así como vimos, yo creo una transacción, le doy play, repava, hace la alta, baja, modificación y todo, pero hay cosas que yo necesito hacer. Por ejemplo, en la fecha de alta, o si fuera la fecha de factura, que la fecha que el tipo me ingrese no sea menor a la fecha actual. Son restricciones. Si estoy dando de alta un empleado, que la edad del empleado no pueda ser menor a 18 años. En fin, son todas las restricciones que estamos acostumbrados a ver en un caso de uso. ¿Sí? Entonces, esas restricciones terminan siendo reglas de comportamiento, de cómo se va a comportar esa transacción. Entonces, ¿dónde escribo las reglas? Así como yo en una transacción, en la parte de estructura, describía toda la estructura de atributos, hay un tab que es de Rules, donde van todas las reglas. Y las reglas, empezamos a verlas, por ejemplo, una regla error, que yo tenga que poner esto, por favor, ingrese un nombre. ¿Y cuándo voy a poner eso? Para evitar que el tipo me dé enter sin haber puesto el nombre de la persona y quede vacío el atributo ese. Entonces, pongo el disparador o condición de disparo que dice cuándo el customer ID punto, y cuando hago punto puedo desplegar todas las opciones que tengo, o métodos que tiene acá, y en este caso sería cuando esté vacío. Entonces, cuando este atributo, customer main, esté vacío, disparame un mensaje de error que diga, che, no podés dejar vacío ese atributo. ¿Estamos hasta ahí? Si yo hago eso, cuando lo veo en la vida real corriendo, pasa esto. Yo le doy enter al nombre, me dice el mensaje ahí, por favor, ingrese el nombre del cliente. Y el cursor vuelve a posicionarse en el nombre y no me deja avanzar si no pongo algún nombre. Eso es lo que hace la regla de error. Ahí valido que el tipo me ponga algún valor, valido que la fecha no sea menor, hago un montón de validaciones como quiera. Bueno, ¿cómo se escribe? Como está ahí, en la demo que está corriendo, en Rules, y todas las reglas terminan siempre con un punto y coma, nótese eso. Si no le ponen punto y coma, da error. Entonces acá estoy validando 2 atributos. Primero, el nombre del atributo, y segundo, el apellido. Valido esos 2 atributos acá en Rules. Yo le doy play y se reprograma de vuelta. No hay nada para reorganizar porque esto no toca la base de datos. Entonces solo genera los nuevos programas con esta programación de restricción. Y cuando voy a la transacción cliente, puedo ya tener esos 2 atributos validados. Pongo un nombre. Y si quiero pasar ahí sin el apellido, también vuelve a salir otro mensaje de error. ¿Entienden entonces cómo es la regla de error?
Sí, perfecto. Profesor, espectacular. Pasemos a otra cosa. Bueno, aparte de la regla de error, tengo una regla que se llama mensajes y se escribe MSG y es exactamente la misma estructura que la regla de error. Por ejemplo, cuando voy a poner el número de teléfono, le pongo una regla MSG que diga que el número de teléfono está vacío cuando ese atributo customer phone is empty. ¿Listo? ¿Cuál será entonces la diferencia entre la regla de error y la regla message? Y ahí lo vemos en la demo. Yo ingresé esa regla, ya sabemos que sí o sí tengo que poner un nombre, tengo que poner un apellido. Y llego al teléfono, no le pongo nada y sale el mensaje, me dice que el teléfono es vacío. Pero ¿qué pasa? El cursor sigue bajando, o sea, la regla de error es un mensaje de error, que es como una advertencia, pero no significa que sea sí o sí restrictiva, que tengo que ponerlo al atributo. ¿Estamos? Entonces, la que fuerza que el atributo sí o sí tenga valor es error, y la que me deja pasar con el mensaje es MSG. ¿Estamos? Habiendo aprendido esas dos diferencias, ahora vemos la regla default, que sería la por defecto. Supónganse que yo en la tabla, en la transacción customer, tengo un atributo que es la fecha de alta del cliente. Y la fecha de alta, ¿cuándo es? Cuando yo la doy ingreso. ¿Y dónde la tengo? Generalmente es la fecha de la compu. ¿Sí? ¿Cómo tomo la fecha de la compu? De la forma que está ahí. En una variable, todo lo que tenga el signo ampersand adelante, que es esto, significa que es una variable. Las variables se definen con ampersand. Entonces, hay unas variables ya del sistema que es la today, la day, la time, todas variables que ya vienen para que yo rescate la hora de la compu, la fecha de la compu, lo que fuera. Entonces yo le digo, la regla por defecto, este atributo, customer, fecha de alta, coma, que tome este valor el que dice ampersand today, punto y coma. Con eso le estoy asignando ya un valor predeterminado por defecto a ese atributo. Y ahora vemos un poquito más de variables. La variable, como cualquier variable en cualquier lenguaje de programación, dice que tiene un valor temporalmente almacenado en memoria con un tipo, con un nombre y tipo de dato asociado, y para hacer referencia a ella uso el símbolo ampersand. ¿Sí? Bueno, como ejemplo, ampersand first name, donde yo voy a guardar ahí el primer nombre en memoria, en esa variable. Por supuesto, todas las variables, igual que los atributos, pueden tener tipo de dato numérico, carácter booleano, lo que a mí se me ocurra, de la misma forma. Bueno, valor físico almacenado en la base de datos. Si yo voy a la tabla Customer, veo el ID, el Customer ID que hay, el primer nombre que tiene y el apellido. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde defino las variables? Y bueno, de vuelta, estoy viendo la transacción customer. En estructura, yo definía la estructura de mi transacción. En rules, aprendí a poner reglas. Ya vimos 3, hay varias. Y en variables, en el tab variables, yo puedo ver las variables predefinidas que ya vienen para usar. ¿Sí? Una es el modo de la transacción, que ya vamos a aprender qué significa eso. La descripción del programa, el nombre del programa, o sea, del objeto, todo eso lo puedo recuperar y mostrar, la fecha y la hora. ¿Perfecto? O la hora y la fecha, como quieran. Bueno. Definición de variables. ¿Dónde defino la variable? Como vimos, recién adentro de una transacción ahí, o puedo ir al menú principal, al menú de arriba y digo insertar qué cosa variable, y voy y defino la variable. Le doy un nombre, un tipo de datos, y se acabó la historia. Bueno, si yo acá diera play y reorganizar en el customer, vería que a customer le estamos agregando un nuevo atributo que es la fecha de alta. Todo esto lo tienen que ir haciendo, ¿no? No les veo la desesperación. Para que lo vayan haciendo, ya en un rato ya cuelgo los botines yo de teoría y usted tiene que llegar hasta acá. Ahí está el ejemplo, cómo debería quedar la tabla Customer y con datos.
Tenemos que ir siguiendo la teoría paso a paso. La clase que viene, después que muestre terminemos algo más de teoría, ya les tiro el trabajo práctico. Como para que se vayan entreteniendo durante todos los otros días que no nos vemos y el fin de semana. Fíjense, ya apareció ahí la fecha por defecto. ¿Sí? Que era la regla default que habíamos puesto. Bueno, si se requieren más validaciones, por ejemplo, dejar el atributo date editable y controlar que no se puede ingresar fechas futuras, porque tiene que ser la fecha de hoy. Entonces, ¿qué hago? Le pongo default para que tome por defecto la fecha del día, pero como está editable, alguien puede venir y cambiarla. Entonces pongo una regla de error, le digo, che, disparame un error si la fecha esta es mayor a la fecha de hoy. Si alguien la toca y me pone una fecha mayor, sale ese error. ¿Estamos hasta ahí? Y obviamente lo bueno sería que cuando yo pongo algo por defecto, en este caso la fecha de alta, que tome valor, pero que no sea editable el atributo ese. ¿Les gustaría hacer eso? Para que no sea editable, hay otra regla que se llama no hacer. Así que tengo que poner primero la regla default, darle un valor y después pondría la regla no hacer. ¿Sí? Ahí de vuelta muestra cómo queda o cómo se ejecuta todas esas reglas que vamos escribiendo ahí. Doy de alta al cliente. Y si yo quiero poner la fecha mayor, me dice que no. ¿Sí? Ahí se ejecutó la regla. Se ejecutaron dos reglas, la de por defecto, la default, para que asuma la fecha de hoy, y después, como está editable, yo lo puedo cambiar, pero no me deja poner una fecha hacia adelante. Denme un segundo. A ver, en estos 15 minutos que quedan. Acá estamos aprendiendo la que les decía recién, la regla no hacer, que es casualmente para que el cursor no se pare ahí y aparezca grisado. ¿Sí? Entonces, la idea es que pongamos la fecha y no dejemos que nadie pueda tocarle esa fecha. Bueno, después hay las reglas recontra fáciles, que son las de asignación, que es cuando vos decís esto es igual a esto, es una regla. Nosotros nunca lo conocimos como regla en ningún lenguaje de programación, siempre poníamos un atributo igual a una variable, o al revés, una variable igual a una constante, lo que fuera. Pero también puedo decirle en qué momento quiero que sea. Recuerden que hasta el momento vamos aprendiendo un solo objeto, que es la transacción. ¿Y qué me permitía hacer la transacción? Están todos dormidos, ¿no? Definir un objeto. Sí, pero ¿qué funcionalidad? Una tabla. Define una o más tablas, pero ¿qué funcionalidad permite? AVM, ¿sería, profe? Sí, señor. Bien por ahí. Un premio acá, una AVM. La AVM es alta, baja, modificaciones y una consulta, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Entonces, yo puedo querer hacer algo cuando dé de alta, cuando dé de baja, cuando consulte o modifique. Son los modos de trabajo. Y también tengo forma de decirle a una regla que haga algo, pero cuando esté en determinado modo. Por ejemplo, me dice, che, la fecha de alta, ¿cuándo querés que la ponga? Solamente cuando estés insertando. Porque si no, cuando modifique un registro, esa regla que decía que la fecha de alta es igual a la ampersand today, se iba a regrabar. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque es un atributo que tiene un valor. ¿Qué valor? La fecha del día. Cuando yo lo doy de alta, se pone ese valor. Ahora cuando lo modifico, dice, che, hay que aplicar esta regla, que este atributo, que no sé cómo se llama, en este caso de fecha del día, tiene la fecha de la compu. Pum, lo va a volver a pegar. Entonces yo necesito a la regla decirle en qué momento se va a disparar. Y solamente quiero que se dispare cuando se inserte el registro. Y como un registro se puede insertar una sola vez y no da clave duplicada, siempre me garantizo que la fecha que aparezca ahí es la fecha del día que se dio de alta el registro. Que se dio de alta esa instancia en la tabla, como ustedes quieran nombrarlo. ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto? Si no... Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos refinando mi transacción customer, que la tienen que hacer
y voy viendo que ya tengo dos reglas error, una regla mensaje, saco la regla por defecto, ¿verdad? Y pongo la regla no accept y le doy un valor directamente al atributo, le digo, che, el atributo este va a tener como valor la fecha de la compu, siempre y cuando esté en modo inserción. Esto me reemplaza el default. Por eso el default, cuando ustedes ven otra cosa que van aprendiendo, barra barra es para comentar la línea, para que no tenga efecto. ¿Sí? Con barra barra comento yo una línea de código. Bueno, entonces, hasta el momento hemos visto que las reglas permiten programar el comportamiento de las transacciones, las reglas se disparan dentro del ámbito de la transacción, o sea, solamente viven para ese objeto, y GeneXus determina el orden de disparo de las reglas con cierta independencia del orden en que son escritas. Eso no les había explicado, ya les doy un ejemplo. Y lo último que acabamos de explicar es que las reglas pueden condicionarse para que se disparen en los modos de la transacción, en el modo insert, update o delete. Perfecto, porque una transacción nos permite hacer eso. ABM, una alta, baja y modificación. Me refería con el orden de las reglas. Yo podría escribir esta regla error abajo al último y esta regla no accept al principio y este customer added date al principio. No hay problema en el orden que yo lo escriba. Las reglas son declarativas. Yo las declaro. Nunca digo que va esto primero, segundo, tercero. ¿Qué hace la herramienta? De acuerdo a la ABM y a la lógica, genera el código en Java, en C#, en lo que yo quiera, en Python, y sabe en qué momento va a tener que disparar esa regla, en qué momento la va a escribir. Cuando tenga que escribir un programa en forma secuencial, como yo lo hago a mano cuando escribimos los programas. ¿Perfecto? O sea, las reglas no tienen orden, yo las voy declarando en cualquier orden. A eso se refería este punto 3. De lo que hemos visto hasta el momento. Se finish. Bien, entonces, a lo que tenían que hacer de la teoría, le agregan la tabla Customer con todo lo que hemos visto hasta acá. Para el resto de la humanidad de esta hermosa clase, les va a llevar 45 minutos hacer todo esto. Profe, ahí le comparto. Franco, ¿vos querés compartir? Sí, Franco, PC2. Sí, PC2. Ahí está. Ahí está. Bien, ¿así sería? Y a ver, déjame que vea. El subtotal, voy a decir que producto-precio, que ahí lo veo, producto-precio, por factura-detalle, el precio por el IVA. Más el precio. Más el precio del producto. Por la cantidad. También, sí, otra vez lo pones al precio. Bueno, acá le vas a sacar el IVA. Se supone que un coeficiente ese que vos tenés ahí, ¿no? Pero bueno, la fórmula esta sí anda. Por factura, detalle, cantidad. Esa fórmula anda. Te falta un paréntesis ahí. Al final. Sí. Por eso no, en el otro, no, ahí no. Ahí no. ¿Acá? Ahí te falta el... que será todo. Y te mando ya a la secundaria, bueno, ¿no? Soy nuevo en la sintaxis esta de... No, eso es matemática pura. Es matemática pura. Para, 1, 2, 3, 4... Ah, no, perdón, has puesto uno de más. Sí. No, si lo cerré aquí lo cerré y aquí lo sumé y ahí está. Ahora sí. Claro, entonces yo lo he visto mal, perdón. Y ahí andaría. Ahí tiene que andar, dale OK. No, si no, eso lo hace después porque tengo 2 GB de RAM, así que como está hasta las 7 más o menos te quedan de... Ah, bueno. Eso anda. De todas maneras, ahí vos estás generando una transacción por el detalle. Vos esto lo podrías hacer en una sola transacción, ¿no? Vos pones la cabecera y el detalle ahí, que es como debería ser. ¿Me explicó? No sé si hiciste la relación. Sí, o sea, una factura tiene muchos detalles.
Sí, pero la tenés que poner toda en la misma, bien. Así me gusta más. O sea, acá está el zoom que le decía, que eso suma Sí. todos los detalles. Esto sí anda, pero lo faltaba es el detalle, lo subtotal faltaba. Perfecto. Eso está. Bueno. O sea, ahí copiar la fórmula y ya andaría. Ajá, sí, señor. Claro, la duda mía era si lo que hago aquí, tengo que replicarlo aquí también, o ya no. No, lo que pasa es que, de vuelta, está mal armado. Acá en factura, cliquea factura. Sí. Mostrame la estructura de factura. Structure. Bueno. Factura está bien. ¿Por qué tenía otra transacción factura detalle? Esta factura detalle yo la borraría. Porque en la transacción factura vos tenés todo. No tenés por qué tener una transacción que se llama factura detalle. Una transacción aparte. No, ¿Eso yo creo no? que es... Claro, no. O sea, esto equivale a crear una transacción también. Este nivel. A ver, de vuelta, el concepto es así. Una transacción, recuerden todo, atento acá, antes de dormirse. La transacción, yo modelo una realidad. Y la realidad de tu factura es única. Vos una factura tenés cabecera y detalle. ¿Sí? Sí. Que eso se transforma en dos tablas en relación uno a muchos. ¿Perfecto? Sí. Bueno. Todo eso es una transacción. No tenés por qué crear una transacción para la cabecera, otra para el detalle. No. Porque el mismo objeto transacción me va a generar las tablas que sean necesarias. Si esta realidad tiene 4 tablas, solo se va a generar las 4 tablas. Entonces vos solamente tenés que tener el objeto factura. Y al factura, la transacción factura, le pones la indentación para hacer el detalle acá. Entonces, para mí, esa transacción factura-detalle no existe. Toca de vuelta factura. Acá a tu izquierda toca factura, a tu izquierda. Aquí. Ahí. Ahí. Está bien, no. Esa es esta que vos tenés acá abierta a tu derecha. ¿Sí? Esa es la única que queda. Y la de abajo, la que dice factura detalle, eliminarla porque no tiene sentido que esté ahí. Claro, no me había confundido como el de las ciudades, que después que agregaron las atracciones. De ahí viene mi mala interpretación. No, el otro vos te olvidaste, era country y city, ¿verdad? Y que después en otra transacción que es attraction, va a agregar la relación acá. ¿Sí? Nada tiene que ver. Pero tenés que tener una sola transacción que te genera las dos tablas, que es la factura. Correcto. Esa está bien hecha. A la otra, plumeriala. Bueno, gente, me prenden las cámaras que les tomo la asistencia, saco la fotito. Deje de compartir, por favor, para que yo pueda ver la cara de dormido del resto. Bueno, señores y señoritas, si no hay más dudas, los veo el miércoles. Regálenme una hora, avancen en esto, que el miércoles vemos un tema más y ya les tiro el práctico, ¿sí? Profe, disculpe, yo tengo dígame. una preguntita. Yo no tenía puesto el administrador de SQL y yo lo que hice fue, primero instalé el GeneXus y después instalé el administrador, pero yo después volví a reinstalar. Bien. ¿Ahí estaría todo bien? Tiene que estar bien, sí. Fíjate que te conectes al motor. Bien, porque yo tenía problemas con la base de datos, por eso digo, bueno, no sé si es cómo lo instalé o estoy haciendo macana en algún lado. No, ahí tiene que andar bien, Constanza. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. Adiós, chicos.